El Señor nos habla fuerte, nos grita el corazón. Padre, en esta mañana delante de tu presencia estamos. Glorifico, bendigo tu nombre, Señor, te exalto, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, para siempre es tu fidelidad. Gracias por la preciosa oportunidad que tenemos esta mañana de estar aquí en tu casa, Señor. Hemos venido a glorificar tu nombre, a exaltarte, a honrarte, a entregarte nuestro corazón, pero también hemos venido a escuchar tu palabra, a aprender de ella, a entender, Señor, tus planes, tus propósitos, los deseos de tu corazón para nosotros. Habla, Señor, no solamente a nuestra mente, sino también a nuestro corazón, y que en nuestra cotidianidad podamos poner en práctica los conceptos y los principios que tu palabra nos entrega en este día. Te doy gracias en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Es un texto que durante todo este año hemos venido estudiando. Por tanto, id y hacer que discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya hemos hablado de lo que significa ir. Ya hemos hablado de lo que significa hacer. Hablamos de la diferencia que hay entre un discípulo y un cristiano. Y lo que el Señor quiere es que pasemos de simples seguidores a discípulos de Jesús. Y hoy, hermanos, vamos a hablar de cómo hacer discípulos. El Señor dice, vaya y hagan discípulos. La pregunta sería, ¿y cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y en esta mañana vamos a hablar de 3 cosas que debemos hacer para hacer discípulos. 3 cositas. Hay algo, hermanos, que me llama la atención, y es que como iglesia del Señor a veces no entendemos nuestro compromiso, no con la iglesia, no con la religión o con la iglesia como tal, o con el dogma o la liturgia, sino que, hermanos, que tenemos que comprometernos con Dios, que fue el que nos llamó, que fue el que hizo algo. Y usted y yo hemos sido discípulos de alguien. ¿Se acuerda quién le habló a usted por primera vez del Señor? Devuélvase. A algunos les toca devolverse cantidades de años, otros unos pocos días. Pero hubo alguien que le dijo, mira, Dios te ama. Dios tiene un propósito contigo, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ayudar. ¿Cuál fue nuestra primera reacción? ¡Ay, sí, qué bueno! Y ¡fum!, empezó a seguir a Dios. Algunos sí, pero la gran mayoría, allá viene otra vez ese cansón a hablarle de Dios a uno. Y nos escondían. Algunos maldecían y decían groserías y de todo. Y algunos hermanos decían, jamás en mi vida seré un cristiano, nunca entraré a una iglesia. O estaban de primeritos tirados a los pies de Cristo, y aquí están. ¿Se acuerdan? Hay más de uno por ahí, hermanos, de los malandrines del evangelio. Nunca me verán en una iglesia. Y no pierde culto usted. Y ahora nunca me verán salir de la iglesia. Qué bueno, qué bueno. Y hermanos, el discipulado, o ser discípulos, o hacer discípulos, va mucho más allá de simplemente una doctrina, un principio, o simplemente de algo que sí, es muy interesante, un club. Y desafortunadamente hoy muchas iglesias se han vuelto clubs, un club social, o un club de fans. Siguen al predicador, que predica fulano de tal, y entonces se tiene el club de fans del predicador X o Y. Y cuando predica a otra persona diferente, es que ese sermón a mí no me llegó. El problema no es el sermón, la enseñanza
o la palabra, sino quién lo está predicando. Y entonces decimos y nos volvemos, hermanos, fans de una persona. Y lo que el Señor está buscando, ¿qué es? ¿Seguidores o discípulos? Discípulos. Y usted y yo, como discípulos del Señor, ¿cuál es la orden del Señor? Vaya y hagan discípulos. Y ya hemos dicho que el discípulo es un alumno, alguien que aprende, alguien que es enseñado e instruido para hacer algo. La primera cosa que debemos hacer para hacer discípulos es compartir la palabra. Compartir la palabra. Compartimos el Evangelio mientras vivimos de acuerdo al Evangelio. Compartimos a las personas cómo pueden ser salvas mediante la muerte y resurrección de Cristo. Cuando el Señor Jesús manda a los discípulos, dice que los envió de 2 en 2. Vayan y prediquen el Evangelio, y los envió de 2 en 2. El Señor, la intención de Jesús no era que se discipularan mutuamente. Ay, venga, yo lo discipulo a usted, hermano querido. Ay, gracias, hermano, también lo discipulo a usted. Y nos reunimos a discipularnos mutuamente. Y eso es bonito. Qué bonito es cuando como cristianos nos reunimos, hermanos, en una casa a hablar mal del pastor y de los líderes. Qué bonito, gloria a Dios. ¡No! Y si usted se reúne en su casa a hablar mal de X o Y, hermanito, es mejor que no vaya por allá, porque el centro de nuestra conversación debe ser Cristo. Así usted no lo cree, pero yo sí lo creo. El centro de nuestra charla, hermanos, debe ser Cristo. Y a veces, hermanos, nos reunimos y somos felices, hermanos, con nosotros mismos y dentro de la iglesia. Oh, qué rico nos sentimos cuando estamos en la casa del Señor. Pero, hermanos, ese no era el propósito de Jesús. Cuando el Señor dio la gran comisión, le dijo a los discípulos y a usted y a mí: vaya y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Y hemos malinterpretado Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo hemos malinterpretado porque entonces mi familia, mi ciudad, mi país y hasta lo último de la tierra. Y es una definición un poco simplista. Y por eso, hermanos, vivimos encerrados. Yo personalmente en algunas enseñanzas se lo he dicho. Personalmente creo que lo que pasó en el 2020, la pandemia, para mí, hermanos, es una opinión muy personal. Si usted tiene otra, se la respeto. Pero yo creo, hermanos, que era una forma de Dios sacarnos de la iglesia, del templo. Me refiero a la estructura. ¿Se acuerdan cuando nos tocó cultos en pandemia? ¿Cómo tocaban, hermano? Por Facebook, por videollamadas, de muchas formas, cosas que antes no hacíamos. Se acabaron los conciertos, se acabaron las cruzadas de milagros y no sé qué cosa, se acabaron una cantidad de cosas, pero no se podía. Y cuando ya, hermanos, nos dejaron otra vez medio salir a la calle, entonces nos dijeron los lugares donde se reúnen personas deben estar a 2 metros cada uno. Y nos tocó poner 50 sillas en semejante templo, 50 sillitas nomás. Y les tocaba inscribirse para ir a culto. ¿Ustedes se acuerdan de eso? A más de uno, un número. Mire, yo quiero ir al primer culto y tocó hacer 2 cultos, porque como eran de 50 nomás. Y el problema es que esos 50 como 8 eran de la alabanza, y entonces tocaba, hermano, móchenos de la alabanza y hacernos un poquito los locos para tener un 50 y alguito, porque si no, no cabíamos. Y usted venía a culto con un tapabocas así, escasamente le veían los ojitos. Y se sentaba uno allá y el Dios le bendiga. Y nos acostumbramos al puñito. ¿Se acuerdan? Y listo, pasó pandemia, se acabó todo eso. ¡Gloria a Dios! Ahora sí, el masivo evangelio de Cristo va a ser una cosa impresionante. ¿Y qué pasó? Pues nos volvimos a encerrar. Otra vez conciertos, otra vez cruzadas de milagros, otra vez y encerraditos todos y felices. Y el Señor nos dice, vaya y compartan el evangelio.
Él mandó a sus discípulos y nos manda a usted y a mí a alcanzar a los que todavía no han sido alcanzados por el Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿a quién le estamos compartiendo el Evangelio del Señor? Esta semana, ¿a quién le compartiste el mensaje del Señor? ¿Le hablaste a alguien de Cristo? ¿A ese alguien que le dijo, mire que tengo problemas en mi familia? Sí. No, si yo le conté a los míos. Y a veces, hermanos, terminan los impíos dándonos consejos a nosotros, los cristianos. Terminan los impíos siendo más luz que la luz. No, eso confíe que eso Dios le ayuda. Y sí, yo lo creo. Pero es que el problema, hermanos, es que es un tema, es un mensaje de nosotros, iglesia del Señor, hacia los que no conocen del Señor. No de los que no conocen del Señor hacia nosotros, iglesia del Señor. Hermanos, ¿a quién? Esta semana, ¿a quién le compartimos del Señor? Y si usted ve consciente y honestamente dice en su cabeza, dice, no, yo la verdad, nadie. Entonces yo le contrapregunto, ¿y qué está esperando? ¿Qué está esperando? Vamos a llegar al reino de los cielos, hermanos, y allá el Señor no nos va a preguntar, bueno, ¿y usted cómo le fue? ¿Cantó bien? ¿Sí? ¿Qué culto le faltó? ¿A qué cultos usted no vino? Y el Señor va a llamar a la lista, mire, usted el 11 de agosto sí estuvo en culto, el 18 no vino, y entonces no. Entonces, no. ¿Usted nos ha puesto a pensar, hermanos, qué nos va a preguntar el Señor cuando estemos en su presencia? ¿No se ha puesto a pensar? El mandato del Señor es claro, vayan y prediquen el Evangelio, hagan discípulos, hagan discípulos. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? No, Señor, a duras penas llegué yo. Y eso porque justo ese día se me dio por orar y preciso tú viniste. Oye, no me quedo. Donde venga una hora después me quede. Qué bonito, hermanos, uno ir al reino de los cielos y decirle, Señor, vea, toda esa fila aquí para allá, todo eso me los gané para ti, a todos les hablé de ti. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué nos va a decir el Señor? Bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en la gloria de tu Señor. ¿Se acuerdan las palabras de los talentos? Y al que le dio 2 talentos, Señor, 2 me diste, aquí hay otros 2, son 4, aquí estoy. Bien, buen siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el que tenía 1 solo talentico, ¿qué le dijo el Señor? No, Señor, es que a mí yo no fui capaz, ni siquiera fuiste capaz de compartir a otro el mensaje del Señor porque te daba pena. Ni siquiera fuiste capaz de decirle, oiga, tal día hay una actividad, le invito a la iglesia, vamos. Ni siquiera eso pudiste hacer. Y ya sabemos qué le dijo el Señor a ese. ¿Se acuerdan ustedes? Palabras fuertes. Palabras fuertes. El Señor lo maldijo. Y le dijo, apartados. Nada. Hermanos, compartir. Hacer discípulos es ir a donde están los que no conocen del amor de Cristo. Reunirnos en familia o reunirnos con personas a hablarles del Señor es excelente, pero si todos conocen del Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Discipulando al discípulo? Que el Señor no nos mandó, hermanos, a encerrarnos, a discipularnos nosotros mutuamente. Y oh, qué lindo es el Señor, sí, y todas las experiencias con Dios, ¿para qué sirven? Oh, mire que yo anoche vine a culto y eso caí al suelo y hablé en lenguas. Gloria a Dios, qué lindo. Pero ¿y cuando se levantó, qué hizo con eso? ¿Qué hizo? Oh, ese Señor ha sido tan hermoso conmigo. Sí, y yo creo, hermanos, firmemente, que esta semana Dios nos mostró su amor, ¿o no es así? Claro. Y es que Dios es tan hermoso, es tan bonito que no quiero que nadie se dé cuenta que es bonito. Por eso no le digo a nadie nada. ¿No?
Compartir, hermanos, hacer discípulos es guiar a otras personas a disfrutar de la vida en Cristo. Y yo de algo estoy seguro, y es que todo el que se acerca a Dios, su vida cambia para bien. Nunca para mal, para bien. Para bien. Esta semana entrevistaban a un cantante que era cristiano y se pasó al mundo secular. Y a él le decían, ¿cuál ha sido la peor decisión de su vida? El error que usted se arrepiente de haber cometido. Y él mismo dijo, apartarme de los caminos de Dios. Ah, qué bonito, gloria a Dios. Pero no ha vuelto a los pies de Cristo. Y eso hablando de alguien famoso. Y ahora le detectaron cáncer. Y él dice, no, es que la situación es difícil. Estoy hablando de un señor reggaetonero llamado Don Omar. Y él dice, yo sé que ese cáncer me lo merezco por apartarme del Señor. Sí, pero Y muchos de nosotros como cristianos nos quedamos en eso, en el testimonio. ¡Oh, qué cosas tan lindas Dios hace! ¿Y de qué nos sirve que Dios nos bendiga, nos dé, nos provea, haga cosas si no lo compartimos con otros? De nada sirve, hermanos. Por el contrario, eso que en la tierra termina siendo bendición, en la eternidad se convierte en maldición. Porque acuérdense que al que más recibe, más se le exige. El que más recibe, más se le exige. Ay, Señor, entonces no me bendiga. Hermanos, compartir. La segunda cosa que debemos hacer para hacer discípulos es mostrar la palabra. La primera es compartir la palabra, ahora mostrar la palabra. El hacer discípulos, hermanos, no es solamente hablar del evangelio. Hacer discípulos no es que las personas solas comprendan y descifren la vida cristiana. A veces, hermanos, invitamos a alguien, al fin damos un paso e invitamos a alguien que está en una situación terrible. Y le decimos, mire, yo creo que Dios le puede ayudar, camine, lo invito, yo estoy asistiendo a una iglesia, camine, vamos, nada se pierde, hasta que lo convences y viene. Y esa persona viene y ese día tiene un encuentro personal con el Señor. Porque todo eso estaba acomodado, hermanos, en una diosidencia, en una coincidencia del Señor. Estaba todo listo. Y gloria a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Déjelo allá que eso solo mira a ver cómo hace. No. Cuando el bebecito ya empieza a hacer solitos, le llamamos nosotros, que ya tiene ganas como de caminar, ya uno va viendo más o menos el tiempo. Usted lo para ahí y le dice, bueno, le para a 10 metros y lo espera. Venga. No. ¿Qué hacemos con ese bebecito? ¿Usted no se ha puesto a pensar? ¿Ustedes no han visto la espalda, hermanos? Más de uno. Que tienen esas, ¿cómo se llama eso? Las paletas todas salidas. Pues de andar con los brazos así, que su papá se los arrancara nomás para poderlo ayudar a caminar. Y hasta que usted empezó a dar pasitos y pasitos, lo iban llevando. ¿Es así o no es así? ¿O algunos de ustedes lo soltaron? No. Y hubo un momento donde ya el muchachito, hermanos, sintió. El día que mi hija cumplió 1 año de edad, ese día, por la gloria del Señor, me gradué como contador público. El mismo día que cumplía 1 año, me graduaba yo. Y fuimos, y la niña estaba ahí haciendo, con las manitas y a pasito. Y mi esposa la tenía, yo estaba un poco como a 1 metro tal vez. Me agaché y le dije, venga, y pegó la carrera, hermano. Y hasta el día de hoy está caminando y corriendo. Ya. Pero pasamos un buen tiempo y hay hermanos que les compran a los niños caminadores. A veces pasan por la casa los caminadores y los perros, los gatos, esos que sufren con los pobres. Teníamos un perro, ese pobre perro, yo creo que ese pobre animal, uy, no, adóptenme, bótenme a la calle, uy, no. Que mi hija era detrás de ese perro en ese caminador, hermano, y eso le mandaba mano donde cayera, ¿no? Donde estaba el perro y se lo cogía. Y, hermanos, lo mismo tenemos que hacer con aquel que usted un día invitó a la iglesia, vino y tuvo un encuentro con Dios. Llévelo de la manito y sígalo llevando. Eso es hacer discípulos.
Muéstrele cómo ser discípulo. Nosotros les mostramos cómo seguir a Cristo. Pastor, ahí le envié una persona. No. A uno cada rato lo llaman. Pastores, que hay una familia de aquí de la iglesia de no sé dónde. Y entonces ellos quieren asistir a la iglesia. Le voy a dar el número para que usted los visite. No, hermano, hace muchos años no hacemos eso. Ay, tan egoístas. Sí, ¿qué? No, mentiras. Claro. ¿Sabe por qué no? Porque yo he aprendido algo, hermanos. El que quiere besar, busca la boca. Y uno a veces llama, mire, soy el pastor de la iglesia fulana, tal. Un amigo suyo, hermano, vecino, primo, tío, abuelito, me indicó que usted está aquí. Le tiran el teléfono a uno. Y siga llamando a ver. No, eso es peor que llamarlos de claro, hermano. No contestan nada. Cuando alguien quiere buscar del Señor, ¿qué hace? Muéstreme, solo hay 1 o 2 pasajes en la Biblia nada más de los milagros de Jesús, donde Jesús fue a donde estaba el enfermo o el de la situación, que fue la hija de Jairo y la suegra de Pedro. De resto, todos los enfermos buscaron a Jesús. ¿Fue así o no fue así? Todo el mundo fue a buscar a Jesús. E incluso Jairo, que tenía a su hija enferma, que después muere y el Señor la resucita, Jairo fue a buscar a Jesús. No, hermano, no mandaron razón. Y Jairo no era cualquier personaje por ahí, era alguien prestante de la sociedad judía. Era un principal de allí del pueblo. Y sin embargo fue y se acercó a Jesús. Fue y lo buscó. Entonces, las personas, hermanos, les compartimos el Señor, porque tenemos que mostrarles el mensaje del Señor, mostrarles cómo se hace. El hacer discípulos es lo que sucede cuando caminamos juntos a través de la vida cristiana. Por eso, hermanos, es que es difícil limitar el discipulado a una reunión semanal. Qué bonito, nos congregamos el sábado, nos congregamos el domingo, pero ¿y la semana qué? Esa persona necesita que usted lo guíe en semana, que es donde necesitamos más del Señor. ¿O no es así? Claro. Hay que mostrar, hermanos, cómo se ora, cómo se estudia la palabra, cómo se crece en Cristo, cómo guiamos a otros a Cristo. Eso es el discipulado. Y hay gente, hermanos, que dice, yo no sé orar. Solo, hermana, usted tiene 40 años en el evangelio y no sabe orar. Y a mí me da risa, hermanos, me disculpan. Encuentra uno por internet 18 pasos para aprender a orar. ¿Cómo orar? Y hay seminarios de oración. Ay, con todo respeto, hermanos, pero para mí eso es ignorancia espiritual. Si orar es una de las cosas más fáciles que hay, ¿o es que usted necesita palabras extrañas y cosas raras y hay ambientes extraños y cosas, liturgias para acercarse al Señor y orar? No. Todos los que oramos aquí, ¿qué necesitamos hacer? Solo 2 cosas: creer y hablar. ¿Qué está buscando el Señor? Que hagamos, hermanos, un curso con el diccionario, hermanos, y que ahorita con las inteligencias artificiales nos enseñen una oración. A mí cada rato me escriben, necesito que me hagas una oración para un problema personal. Y un día dije, voy a hacerlas. Señor, ¿y qué más escribo? No, hermano, ¿acaso Dios está buscando oraciones de otro? No. ¿Cuál es la oración? La mejor de todas. El salmista David, en el Salmo capítulo 51, él dice, al corazón contrito y humillado, ¿no despreciarás tú, oh Dios? ¿Qué necesitamos, hermano? Pues creer de que estoy hablando con Dios y hable. Eso es orar. Y hay seminarios y seminarios y seminarios de oración, hermanos, y te enseñan cómo orar,
pasos para la oración. Oración efectiva. La oración que Dios escucha. Y wow, hermano, y me gradué en oración. Pero ni siquiera oro. A mí invítenme a un seminario de oración donde vamos a pasar las 24 horas orando. Ah, eso sí. Esos sí son chéveres. Yo he ido a muchos seminarios de oración y oramos, Señor, en tus manos colocamos la palabra amén. Habla su Biblia en tal parte. El Señor nos enseñó a orar y bla, 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 bla. Y son seminarios de oración donde menos se ora. He ido a ayunos donde no hay ayuno. Fui un día de un ayuno, lo más de chévere, a media como a las 9 de la mañana nos trajeron huevo, arepas, pan, chocolate. Y yo, uy, diablo, porquería ir a tentarlo a uno. Claro. No, que venga, sentémonos a compartir. Yo ni no era ayuno. Hermanos, estudiar la Biblia es lo más fácil que hay. La Biblia es el único libro donde usted puede sentarse junto al autor a leerlo. No, que necesitamos, y no estoy demeritando los estudios, ni los seminarios, ni eso. Lo que yo quiero decirles es, hermanos, que tenemos que empezar a romper esas barreras de nuestra mente para creer. Nosotros todavía seguimos creyendo en un Dios místico, en un Dios de estructuras, de barreras, seguimos en la ley. Hay que hacer esto, esto y esto y esto, y entonces ahí estamos tranquilos. No. No, es que leer la Biblia lo vuelve loco a uno. No, antes lo saca de la locura en que está. Yo llevo muchos años leyendo la Biblia, hermanos, y yo ya era loco. Eso sí, no echa la culpa a la palabra. Pero hermanos, Proverbios capítulo 1, ahí dice para qué es la palabra. Para dar sagacidad a los simples. Si me lo puedes colocar, te lo agradecería. Proverbios capítulo 1. Proverbios 1. Mire para qué es la palabra, para qué son los dichos sabios, hermanos. Sigue por favor el verso 2. Para entender sabiduría y ¿qué? Doctrina. ¿Para qué más? Para conocer razones prudentes. ¿Para qué más? Para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Qué más dice? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes. Sí que les hace falta dos cosas. Bueno, sí que nos hace falta a nosotros los jóvenes inteligencia y cordura. No le voy a poner una G porque esa sí la estamos cumpliendo bien. ¿Sí? Inteligencia y gordura. Ahí vamos bien. No, cordura. Sí, si no gordo no, sino de cuerdo. ¿Para qué más es? Dice la palabra, oirá el sabio. Para entender, déjalo donde estabas. Para entender proverbio y declaración. Palabra de sabios y sus dichos profundos. Cuando usted lee la palabra del Señor, se puede sentar con el que cree sabio y usted es más sabio que él. Porque la palabra de Dios habla de todos los temas que usted quiera. Mire, hermanos, terminando el mes de junio, recuerden que este año estamos trabajando la misión de Hechos 1:8. Los primeros 6 meses fue sobre el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estos últimos 6 meses tienen que ver con la segunda parte, que es la misión. Y me seréis testigos. Y le dije yo a mi esposa, como a mediados de junio, le dije yo, me tiene preocupado porque son como 22 temas más o menos para la escuela dominical. Todas las clases en este momento, todas las clases que hay, 6 clases que estamos con el mismo tema. Solo que pues las dinámicas son diferentes. Con los niños es una cosa, con los más grandecitos otra. Ya ustedes me están escuchando. Pero con cada uno es el mismo tema, la misma clase. Y hermanos, me dice mi esposa, pues de cada palabra de Mateo 28:19, ahí saca los sermones. Y guau, nos pusimos a reírnos. De hecho, yo hasta me estaba cepillando los dientes. Cuando me puse a pensar, dije, bueno, eso de ir es una cosa, hacer una otra cosa, discípulos es otra cosa. No más de discípulos ya hemos acabado 2 temas.
Ya que 8 días tenemos un tema que llama los puntos cardinales, que tiene que ver con las naciones. Tenemos que entrarnos a la doctrina de la Trinidad. Tenemos que irnos al bautismo. Es decir, hermanos, una cantidad de temas de un solo capítulo. Yo no sé cómo la gente se atreve a negar la existencia de la palabra de Dios como por la veracidad de la palabra de Dios. Si es que ella lo dice todo. Y si usted no me cree, hermano, váyase a 1 Timoteo capítulo 3, el carácter de los hombres en los últimos tiempos, y va a dar cuenta que todo lo que dice ahí es lo que está pasando hoy en día en la actualidad. Hermanos, Dios ha diseñado el hacer discípulos, incluso para nuestro mismo crecimiento en el Señor. Cuando usted empieza a enseñarle a otro, usted aprende. Usted aprende. ¿O no es así? Levanten la mano aquí los que alguna vez en el colegio hicieron copia. De esos que cogen en la casa y hacen papelitos y se los esconden en... Ay, no, qué poco non de santos, vean. Hermano. Pasa que a algunos les da pena. No, mi hijo, no haga copia. Y preciso tiene el chino de al lado. Pero hermanos, ¿y sabe yo que con el tiempo, con los años aprendí? Que es una manera maravillosa de estudiar. Porque los 2 o 3 pecadores conmigo que hicimos copia, los otros santos no saben qué es eso, pero los 2 o 3 pecadores que hicimos copia, ¿se acuerda cuando uno leía la pregunta de la evaluación y uno sabía exactamente en qué parte del papelito estaba la respuesta? Yo no, ay, me toca voltearlo y estaba por el otro lado. No, me senté mal. Y hay unos que tenían 2 y 3 copias, la metían, hacían un rollito, lo metían entre el tubo del pupitre, y otro lo tenían sentado encima de él, y otro por aquí escondidito en la manga de la camisa. Y usted sabía en cuál de los 3 lados estaba la respuesta a la pregunta. El problema era sacarla, ¿no? Pero igual. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque los hermanos, siéntese, escriba, usted está estudiando. El mandato de Dios para los reyes, cuando se posesionaba un rey sobre Israel, el mandato de Dios era claro. Tenía que el rey de su puño y letra hacer una copia de la ley. Tenía que coger la ley de Jehová y con su propio puño y letra, no lo podían hacer, ningún otro le podía escribir. No, señor. Él, el rey, tenía que de puño y letra escribir la ley. Es que el mejor pedagogo que ha existido sobre la faz de la tierra y el universo se llama Dios. Y por alguna razón lo hizo así. ¿Para qué? Para que no se le olvide, para que guarde los mandamientos, para que haga lo que tiene que hacer. Y hermanos, cuando usted y yo compartimos el Señor, le mostramos la palabra a otra persona, aprendemos nosotros, porque empiezan las preguntas. Empiezan las preguntas, venga, eso del 666, ¿eso qué es? Y usted mire, eso es un número. ¿Y qué significa? Es el diablo. Y usted ni siquiera sabe. Pero déjeme que yo aquí estoy ocupado ahorita. Algunos les da pena reconocer que no saben. Un día estaba yo me tocó dictar un seminario de algo en la academia donde trabajo. Y alguien me hizo una pregunta, hermano. Ni idea. La verdad, no, en ese momento no recordaba la respuesta. Y yo no le iba a decir a la persona, la verdad, no sé. Que pues se supone que me contratan para que enseñe algo. Y no sé, su harta gracia. Tampoco le iba a decir eso de... ahorita que más adelantico te respondo, entonces estábamos hablando de eso. O déjame, investigo y ahora en un rato no, hermano, olvides. Y en ese momento se me iluminó el bombillo. Y entonces le dije a esa persona, excelente pregunta. Muy bueno. A ver, ¿usted qué piensa? No, ¿y usted? ¿Y usted qué opina? No. ¿Y usted? No. ¿Y usted? Y ya en eso, dice la Biblia que en la multitud de consejeros, ¿hay qué? Sabiduría.
Cuando alguien dijo algo, correcto, esto es. ¡Qué bueno! Vean. Sí, compañero, que... No, hermano. Claro. Y a veces, hermanos, nos hacen preguntas que uno... ¿ah? Si un homosexual se arrepiente, ¿va al cielo? Para uno es no, se condena. ¿Quién es usted para condenar? Hay preguntas, hermanos, que lo ponen a uno a dudar o no. Entonces, ¿qué le toca a uno cuando llegue a la casa, hermanos? Empezar a investigar, empezar a estudiar, llamar al pastor o al líder o al que lo discipuló. Usted, mira que me preguntaron esto y no sé qué decir, no sé qué hacer. Usted ayúdeme. Y a veces le toca a uno decirle, tranquila hermana, que yo también voy a investigar porque tampoco sé. Y aprendemos hasta todos, se vuelve una cadena de aprendizaje, aprendemos todos. Pero hermanos, a veces no mostramos la palabra. Ahora, mostrar la palabra, hermanos, va más allá de simplemente compartir. Es demostrar que estamos viviendo según los preceptos del Señor. Y ahí empieza a fallarnos muchas veces las cosas. Y la tercera y última cosa que debemos hacer para ser discípulos es servir al mundo. Obedecer a la gran comisión no solamente implica servir a los de nosotros, sino también a los demás. Dice Hechos 1:8 al finalizar que debemos llevar el evangelio, ser testigos a todas las naciones. Naciones se refiere a los 212 países que hay en este momento. Bueno, hay un poquito más porque eso por allá se separa uno de otro, pero son un poco más de 200. Ay, tan bueno que el Señor me mande a la India. Sí, qué bonito, gloria a Dios. Y puede que sí, ¿por qué no? Aliste para sufrir y bueno. Y a usted que sufre de calor, a le toca con la burka y solamente los ojitos nomás le ven. Puede ser. Naciones también se refiere a tribus, familias, clanes, pueblos, grupos étnicos. Acá hay nada, ¿no? Servir al mundo es trabajar con excelencia. Bueno, nadie dijo amén, pero yo digo amén. Trabajar con excelencia. Un discípulo de Jesús es un excelente trabajador. Cuando hacen recorte de personal, a ese lo ponen a un lado aparte porque es intocable. ¿Por qué? ¿Porque es cristiano? No, porque es excelente en lo que hace. Porque es el mejor de la empresa. La Biblia dice que a usted y a mí Dios nos llamó a ser ¿qué? Cabeza y no ¿qué? Cola. Y hay unos que salieron de la cola. Máyenlos, hermano. Máyenlos. ¿No? Y yo les pregunto, ¿se puede ser excelente en nuestro trabajo? ¿Y qué espera? Y la excelencia empieza por entrar antecitos de las 8. Antecitos de las 8, si el horario es de 8, antecitos. Hace un tiempo se le hacía un estudio a una empresa y se dieron cuenta que de las 8 horas diarias realmente se trabajaban más o menos 6 nomás. De 8 horas al día se trabajaban solo 6. ¿Sabe por qué? Porque las asistentes administrativas entraban a las 8, entonces llegaban a las 8, mientras se peinaban, se volvían a maquillar, se organizaban, prendían el computador, limpiaban el escritorio, contestaban algunos mensajes, se tomaban un tintico con la vecina, habían perdido media hora. O sea que arrancaban las horas 8:30. Y a las 11:30, la susodicha se iba para el baño a organizarse, a acabarse de maquillar, a peinarse, porque ya a las 12 sale. Y mientras apaga el computador, recoge todas las cosas, ¿ya? A las 12, chat. El mismo ritual sucede a las 2 y a las 5:30. Entonces, media hora en la mañana, media hora al mediodía, media hora después de mediodía y media hora en la tarde, suman 2 horas, de 8 diarias trabajó solo 6. Y después se enojaron cuando las echaron,
¿Por qué? Porque estaban llenas de trabajo. Pues si perdieron 2 horas en cosas que no tenían que hacer. ¿Por qué no llega a las 7:30, se maquilla, se organiza, se sienta, prende el computador y a las 8 arranca sus labores? Y a las 12 apague el computador, salga al baño, organice y vaya para la casa. Ay, no, aquí vivimos lejísimos, hermano. No. Usted trabaja en el Sena, que queda por allí, y vive en la Victoria, que queda por allá. En 20 minutos usted pasa de lado a lado sin problema. Sin problema, con huecos y todo lo que hay. Sin problema pasa. Ahora los que están saliendo de la ciudadela tienen como media hora, se echan para dar toda la vuelta. Pero tienen que entrar a llegar. Ayer empezamos clases en la academia y me dio mucha tristeza y me dio pesar, pero admiración a la vez. Entrábamos a clase a las 7:30 y yo llegué a las 7:15, más o menos 7:10 llegué yo. Y junto conmigo llegó una muchacha, venía a pie desde la ciudadela. A pie. Y para ahí, hermano. Y venía. Se vino a pie. Y entró a estudiar a las 7:30 y ahorita que tenía clase a la 1. Qué pecado. Pero bueno. Me ha visto el horario. Hermanos, a veces nosotros no hemos entendido que servir al mundo, que ser discípulos es ser excelentes. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hágalo como ¿qué? Como para el Señor y no para los hombres. Y a veces decimos, hace todo lo que hagáis, hace en la obra del Señor. Entonces voy a cantar bien, voy a avanzar bien, voy a enseñar bien, voy a hacer... No, Señor. La Biblia dice todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Las cosas de iglesia se resumen a 2 o 3 días dependiendo de la iglesia, el templo. Pero y el resto de la semana, pues hermanos, hágalo de corazón. ¿Cómo? Hágalo bien hecho, con pasión, porque lo estaba haciendo para Dios. Y ese jefe que me mira mal, que me... Sí, hay que servirle. Y hay que hacer de cuenta que ese es el Señor y que estamos sirviendo al Señor. Servir al mundo es dejar nuestros intereses por los intereses de la obra de Dios. ¿Cuál es la excusa que es tendencia en el mundo hoy en día? No tengo tiempo. Hermano, ¿usted por qué no? No, es que no tengo tiempo. ¿Usted por qué no comparte? No, pero ¿a qué horas? No tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Han escuchado ustedes esa frase? La han dicho 1000 veces, hermano. Todos los días, no tengo tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor: todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces, según ese texto de Eclesiastés 3:1, el problema, hermanos, es de tiempo o de querer. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces la pregunta es, ¿falta de tiempo o falta de ganas? Hermanos, tiempo hay. Tiempo hay. Lo que pasa, hermanos, es que todavía no nos bajan ganas. No, el Señor entiende. El Señor entiende. Y de pronto el Señor, en ese entendimiento tan lindo que es Él, lo manda allí para la Medellín a hacer unos 8 días. ¿Y usted que está enferma? No me han dicho nada, no sé nada. ¿Y por qué no se va? Pues no me han dado la salida. Y entonces, y hay gente que uno a veces entra allá y están alentados, bien. ¿No? Esperando unos exámenes. ¿Cuánto lleva? 5 días aquí. Como es de aburrido eso, hermano. ¿Usted alguna vez ha estado hospitalizado? Bueno, ¿cierto? Durmiendo todo el día y viendo televisión. No, hermano. Es aburridorcísimo.
Por eso usted ve los enfermos, hermano, con todo ese poconón de tubos y cosas andando por todo el hospital. Se aburren de ahí estar guardados en esas piezas. Hermanos, es que no tengo tiempo. Servir al mundo es dejar nuestros intereses por los intereses de la obra de Dios. Servir al mundo es demostrar que seguir a Cristo es encontrar la verdadera libertad. La gente, hermanos, cree que seguir a Cristo es perder la libertad. Somos coaccionados. Hay personas que aceptan a Cristo y la primera pregunta que hacen es: ¿y qué no puedo hacer? ¿Qué prohíben allá en la iglesia? Yo he invitado a personas y me dicen: bueno, pero ¿qué le prohíben a uno? Nada. Nada. El Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7 y 8 de Mateo. En ninguna parte dice: y está prohibido hacer esto, no hagas esto. No. Porque Dios no es un Dios de prohibiciones, es un Dios de convicciones. Yo no hago las cosas porque estoy convencido que eso desagrada a mi Señor. No, es que eso ya le prohíben a uno, entonces uno no, hermano. O sea que yo puedo salir del culto e irme a pegar una buena borrachera. Claro. O sea que yo puedo terminar el culto e irme y estar con una mujer que no es mi esposa. Claro. Y o sea que yo puedo irme y matar a alguien ahorita. Claro. Hace estos días leí un meme que me gustó. ¿Puedo robar? Claro. ¿Puedo matar? Claro. ¿Puedo adulterar? Claro. ¿Puedo entrar al reino de los cielos? No. Se puede hacer lo que quiera. El problema es que para entrar al reino de los cielos hay unos parámetros establecidos por Dios. Ahora, hermano, le voy a decir una verdad. Si los cambios en la vida de una persona los hace la iglesia, usted se equivocó de iglesia. Porque los cambios no lo hace ni la iglesia, ni el pastor, ni el líder, ni quien te esté discipulando. Los cambios los debe hacer el Señor. Y ese cambio que el Señor hace no va en contra de tu voluntad. Hay gente que le pide a uno: ay, para que ore, para que mi hijo cambie. Eso no va a pasar. Ay, para que ore, para que mi marido cambie. No, hermano, eso no va a pasar. A menos de que su marido se entregue al Señor y le permita a Dios que lo cambie. Lo contrario, no. Dios no va a forzar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Dios no es un Dios que violenta la voluntad de nadie. Adán y Eva pecaron delante del Señor porque decidieron ellos comer del árbol del fruto prohibido. Punto. Entonces yo puedo seguir mi vida. Claro. Lo que pasa es que cuando tú entregas tu corazón a Dios, Dios empieza a inquietarte sobre ciertas cosas. Y usted empieza como a razonar y a decir: oiga, yo trabajando como un asno todo el tiempo y el fin de semana me voy a botar la plata allá en una cantina. ¿Qué me pasa? Y hay muchos otros que eran alcohólicos, hermano. Eran alcohólicos, iban al río y soplaban la leña que prendía de una vez, hermano, del tufo que mantenían siempre. Y un día se tomaron uno y les supo horrible y nunca jamás. Otros que les gustaba fumar, meter de aquello, hermano, de ese cilantro silvestre, hermano, todas esas cosas, hermano. Y un momento donde dejaron eso. Hay otros que de cada 3 palabras 2 eran grosería. Y ahora, y algunos todavía, hermanos, se están haciendo y se les salen delante de los hermanos. Ay, Señor, tranquilo. Usted no se preocupe, hermano. Más de uno, no pasará. Tranquilo. Deje que Dios haga en usted lo que tiene que hacer. Y se afane por él. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Nosotros queremos sembrar, regar y dar crecimiento. Y el Señor nos mandó a ser discípulos. Es decir, a conseguir discípulos y enseñarles. Pero el aprendizaje es del discípulo.
Y hay discípulos que no aprenden, hermano. Ay. Los hermanos aquí que son profesores, hay alumnos que, Dios mío, toca acá la plastilina, ni así. Ya uno no haya, hermano. Y a veces quieren aprender, pero es que explíqueme, que es que yo no entiendo. Yo siempre les digo a los de mi área, pues es el área administrativa. Entonces les digo a los de administración, mire, si usted no entiende, pregunte. Si sigue sin entender, pues vuelvo a preguntar. Ahora, si aún sigue sin entender, pues vuelvo y pregunte, ¿para dónde está pagando? Si por cuarta vez usted no entiende, bueno, ¿por qué no se mira pronto primera infancia, salud ocupacional, sistemas, le puede servir? Sí, porque le explicaron 4 veces y no entendió, es que esta vaina ya no es lo suyo. Y hermanos, a veces nosotros en el Evangelio, si no entendemos nosotros que llevamos años siguiendo al Señor y seguimos cometiendo los mismos errores, ¿qué se puede esperar de un discípulo que apenas está empezando? ¿O no es así? Vamos despacio. Tranquilos. Tranquilos. ¿Cuántas veces no les exigimos a nuestros hijos? Yo, por ejemplo, personalmente a mi hija en su etapa escolar nunca le exigí primer puesto. No, perdóneme si le parece una opinión muy mediocre de parte mía, se la acepto. Y tiene toda la razón. Yo le decía, mamita, lo importante es que pase. Y no tengo ningún problema. Por 2 cosas. La primera, porque seamos honestos, hermanos, de todo lo que en 11 años nos enseñan, ¿qué sirve en la vida? ¿No? Sumar, restar, multiplicar, dividir, leer y escribir, ¿no más? ¿O no? O usted va a la tienda, hace unos días vi algo que me llamó la atención. Para lo único que me han servido los fraccionarios, dice el meme, es para pedir media de guaro y un cuarto de pollo. Decía, el meme me llamó la atención. Para lo único que sirven los fraccionarios. ¿Y de verdad, hermano? ¿Para qué sirven los fraccionarios? Los 20 y pico de casos de ¿qué? ¿Cómo me llamaba eso? De esas ecuaciones de factorización, ¿no? ¿Usted cuándo va a la tienda a pedir A más B menos C de pan? ¡Nunca! Vecina, véndame una hipotenusa de carne. ¡Jamás! Véndame el cateto adyacente del pollo, hágame el favor. ¡Nunca! ¿O sí? ¿No? Entonces por eso yo nunca le exigí a mi hija que ocupara el primer puesto. Y la segunda razón, que tal vez era más poderosa que la primera, es porque ni mi esposa ni yo jamás ocupábamos el primer puesto tampoco. ¿Y dónde le voy a exigir a mi hija primer puesto? Si mi boletín, hermanos, a duras penas, si habían 40, yo quedaba de 40 y gracias a Dios habían 40 nomás. Yo, hermano. Y tengo que hacer una aclaración, nunca fue por bruto, por perezoso, man. Entonces, hermanos, servir al Señor es ayudar a otros, aun cuando ese otro se equivoque. Precisamente es ahí donde debemos estar como discípulos del Señor, ayudando a otros. ¿Qué hizo el Señor cuando Pedro lo negó? Lo maldijo y lo mandó al infierno, ¿cierto? No, lo restauró, le ayudó. Servir al mundo, hermanos, es mostrar a un Dios de amor y misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer. Para ser discípulos debemos compartir la palabra, mostrar la palabra y servir a los demás. Colóquese de pie, por favor. Señor, en esta mañana en tu presencia estamos. Gracias por la preciosa oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Ayúdanos a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, con las personas, Señor, que nos conocen, con que nosotros conocemos, con quienes compartimos. Que podamos, Señor, mostrar tu palabra, compartir tu palabra,
y servirle, Señor. Ese servicio enmarcado a mostrar un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de poder. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Ayúdanos a ser discípulos, pero también discipuladores, a ganar a otros para ti, Señor, porque también necesitan, Señor, al igual que nosotros, ellos necesitan del amor y la misericordia tuya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. En tu santo nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén y amén.